El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Y bienvenida a un nuevo programa del Laboratorio de Juan. Hoy, como has visto en el título, es día de repasar, día de repaso de ese material que utilicé en la fuga Peñagolosa Trails de ya hace unos días, ahora ya a toro pasado. Es momento de hacer un repaso, ver qué material llevé, ver quizá dónde acerté, dónde posiblemente quizá no acerté tanto en esta CSP de 106 kilómetros en Castellón. En este caso de la mano de Kailas Fuga para probar su material como patrocinador de la carrera. Facilita en el que medios, especialistas y demás podamos ir equipados con el material que consideremos oportuno, siempre bajo sus sugerencias, pero bueno, ya ahí luego cada uno de nosotros podemos escoger qué material decidimos utilizar, ya sea en calzado, mochilas y demás. Así que voy a hacer este repaso no demasiado profundo, quiero ser o intentar ser un poco breve, haciendo ese repaso del material en sus diferentes ámbitos, ya sea en electrónica, textil, mochila, zapatillas, etc. Así que, para empezar, venga, vamos con la electrónica. Muy bien, así pues, en este primer apartado dedicado a los gadgets, a esos aparatejos electrónicos que a veces a mí me llevan de cabeza porque no soy muy dado a todos estos cacharros, yo soy bastante simple en ese sentido, así que últimamente ya como viene siendo habitual me decido por Suunto, por su facilidad de utilización, por su claridad en sus funciones. Son cacharros que no me complican, ojo, lo de cacharros no es en término peyorativo, es por definirlos de alguna manera un tanto coloquial, vamos a decir. Son aparatos que para mí son simples, son sencillos de utilizar tanto en carrera como precarrera, etcétera, ¿no? Es decir, no me requiere una curva de aprendizaje enorme para familiarizarme con ellos, son sencillos de utilizar, la aplicación no me complica demasiado la vida, tema de mapas y demás menús no me representa un quebradero de cabeza, así pues estoy bien con Suunto, sí que he utilizado en el pasado otros modelos como por ejemplo otras marcas como Coros, no me fue nada mal en absoluto. Garmin me pareció en su momento tremendamente complicado, posiblemente demasiados datos para lo que yo necesito. Así que yo, como no suelo hacer o no hago entrenos, digamos, estructurados, las funcionalidades de entreno ni me van ni me vienen, así que pues como ya sabrás si me sigues habitualmente, yo lo que valoro es batería, GPS o, mejor dicho, navegación. ¿De acuerdo? Es lo que más valoro. La cartografía, todo eso sí que son términos o funcionalidades que yo valoro porque es lo que más utilizo, tanto en mis salidas como en las carreras largas que suelo hacer, que no suelen estar marcadas, y así pues necesito una cartografía que sea fiable, una brújula que sea reactiva, una facilidad para seguir los tracks, etc. Y eso en este caso, pues los Suunto me lo dan. Fíjate, por ejemplo, en la mano izquierda llevé el Vertical 2 y en la mano derecha el Suunto Race 2. Siempre me gusta llevar dos relojes, no por nada en especial, pero... o sí, mejor dicho, sí por algo en especial, mejor dicho, vamos a ver. Es decir, por ejemplo, en la mano izquierda con el Vertical 2 sí que suelo llevar la navegación y en la mano derecha suelo llevar los datos. De ahí que, por ejemplo, el Race 2 ya me funcione perfectamente bien, vaya, sobradísimo de batería para hacer una carrera como la CSP, que yéndome mal este año, si me escuchaste la crónica explicando mis penurias en carrera, pues se me fue bastante más de tiempo que el año pasado, pero bueno, para esas 22 horas en carrera, pues oye, acabó el reloj con un 50% de batería, con lo cual está muy bien. Ahora bien, ¿cómo acabó el Vertical 2? Pues con un 38% de batería. Claro, cuando publiqué esto, una infografía que hice en mi Instagram, la gente, o muchos de los seguidores dijeron, ¿cómo es posible que tenga más batería el Race 2 que el Vertical 2? No es que tenga más batería uno que otro, simplemente que, por ejemplo, la mano derecha solo llevaba los datos, es decir, kilómetros, tiempo, desnivel positivo, temperatura y demás, poquitos más, los campos que yo tengo definidos con lo que a mí me parece más relevante y más necesario, y en la mano izquierda, claro, ese Vertical 2 en el que voy mirando constantemente navegación, o no ya navegación porque la CSP está marcada, sino, por ejemplo, el perfil altimétrico, pues claro, todo eso consume muchísima más batería.
Es decir, por ejemplo, a mí me fue tremendamente bien esta nueva actualización con el zoom en perfil, en lo que es altimetría, porque veía a tiempo real, de forma muy fiable, qué desnivel me quedaba en ese tramo, en ese segmento. Entonces, claro, todo ese tiempo o constantemente consultando la pantalla para ver ese desnivel que me quedaba, pues el consumo es alto. De ahí que acabase la carrera con ese 38% frente al 50% del Race 2. En cualquier caso, yo aquí sí que quiero aprovechar para destacar la importancia de llevar el track en carrera. Claro, yo acostumbrado a carreras donde necesito la navegación sí o sí porque no están marcadas, claro, en esta CSP de 106 kilómetros dije, wow, esto es facilísimo, esto de ir siguiendo banderitas y lo que son las cintas colgadas en los árboles es una maravilla porque claro, es que no tienes que pensar, es que solo te tienes que dedicar a avanzar, a correr, porque no tienes que ir pensando hacia dónde, si vas en el track, si vas fuera, si es por el camino ese que queda así un poquitín más arriba y te has salido del track. No, en estas carreras la verdad es que ese factor incertidumbre desaparece completamente porque es ni más ni menos que seguir banderitas. Ahora, aquí a lo que voy, la importancia de llevar el track en carrera, como a mí me gusta llevarlo, porque fíjate que en una pista, en una zona de bajada, yo por ejemplo me pasé de largo, el que iba delante mío se pasó de largo, pero es que todos los que venían detrás se pasaron de largo. Se ve que la banderita o la cinta estaba doblada por el aire, no se vio. Entonces, ¿qué pasa? En una bajada, en una pista, pues oye, para abajo recto, ¿no? Cuando el camino giraba hacia la derecha. Claro, yo cuando vi que ya nos habíamos salido del track dije, ¡hey! Empecé a pegar gritos, que nos hemos pasado, para atrás es atrás. Entonces nos paramos todos, dimos la vuelta, pero es que conforme íbamos para arriba para retomar el camino correcto, iban bajando corredores. Es decir, que posiblemente si no nos hubiésemos dado cuenta o si no hubiese dado la voz de alarma, pues muchos de ellos hubiesen seguido para adelante, hubiesen perdido muchísimo más tiempo y yo creo que esa tranquilidad que te da de llevar el track en carrera, aunque esté marcada por lo que pueda pasar, actos vandálicos que se dediquen a quitar cintas o por distracción de uno propia, que te pases de largo, pues oye, siempre sabes que tienes la fiabilidad o la tranquilidad de saber exactamente dónde está el track. Así que esa es mi recomendación. Muy bien, pasamos ya a lo que sería el textil, el equipamiento textil, que en este caso, ya digo, de Kailas Fuga, como por ejemplo la camiseta, el modelo Fuga Funcional. Una camiseta de, eso sí, 87 euros, no es barato el textil de Kailas, es una marca que no es barata ni en zapatillas. Bueno, en zapatillas podríamos decir que está en línea, no está fuera de precio de mercado, la mochila también, pero sí que el textil no es nada barato, 87 euros una camiseta, pues bueno. No es barata una camiseta, eso sí, toda prácticamente encolada, muy pocas costuras, finísima, la verdad es que me sentí muy cómodo. Y aquí he de decirte que de textil, bueno, tanto de textil como de mochila y de zapatillas no me cambié en toda la carrera. Es decir, fueron 22 horas exactamente con el mismo material, pero ni siquiera cambiarme de calcetines. Esto quiero que quede un poquito claro para que veas la prueba que hice del material durante esas horas sin cambiarme y que, la verdad, me fue muy bien la camiseta. Sin ninguna queja, sí que se quedó un poquito marcada en alguna zona por la mochila, pero aquí ya es culpa, vamos a decir, de la mochila, pero lo que es en sí la camiseta, la capacidad de secado, ninguna queja. Lo mismo que con el pantalón, un pantalón modelo Trail Running, aquí sí que nos han complicado la vida con el nombre, de 74 euros. Ojo, un pantalón que no lleva braguero, no lleva ningún tipo de calzoncillo interior. Aquí de nuevo, 74 euros... pues me parece un tanto elevado para no llevar ni siquiera ese forro interior. Ahora, eso sí, extremadamente liviano, pero a la vez resistente, porque he visto otros pantalones que tienen el mismo sistema, pero no tienen esa durabilidad o esa resistencia frente, por ejemplo, a ramas, enganchones y demás. Con lo cual, me parece bastante acertado en cómo está desarrollado el pantalón, los materiales utilizados y lo confortable que es. Sí que también me dieron otro que llevaba un forro interior, pero lo vi como demasiado suelto el calzoncillo interior y no me gusta esa sensación de no ir bien sujeto donde es menester ir bien sujeto. De ahí que, por ejemplo, ese pantalón que no llevaba forro, pues yo utilicé mis propios calzoncillos deportivos, en los que no tengo ningún problema, tengo más que probados, me funcionan bien, y ese forro o ese pantalón exterior sin ese calzoncillo, pues oye, fantásticamente bien. Calcetines, pues bueno, unos calcetines más bien largos, a mí me gustan algo más tobilleros, pero bueno, eran los que me dieron. Sí que tenía un poco de... Claro, no me gusta hacer inventos con los calcetines. Es decir, una camiseta, bueno,
podríamos decir que te puedes arriesgar a llevar una camiseta, en última instancia según qué pantalones, pero claro, complicarse la vida con probar calcetines, pues ahí es un tanto arriesgado. He de decir, eso sí, que en el kilómetro 62, en Cuya, yo tenía mi bolsa de vida y ahí tenía unos calcetines, otros pantalones y otras camisetas. Es decir, tenía un plan B por si acaso, llegado el momento, aunque ojo, para ello tienes que llegar al kilómetro 62 y posiblemente si algo no te va bien ya estás pasando penurias hasta llegar a ese kilómetro 62, ¿no? Porque estamos hablando de 10, 11 horas aproximadamente. Así que, bueno, no era la mejor opción probar unos calcetines. De hecho, fíjate que yo con los calcetines tengo la manía de, incluso si voy a alguna carrera y demás, pues lavarlos, y si son nuevos, especialmente lavarlos antes de la carrera para llevarlos lavados, ¿no? Es decir, como que dé la sensación de que están usados, entre comillas. No estarán usados, pero bueno, sí que por lo menos han pasado ya por un proceso de lavado y demás, con lo cual no están vírgenes o sin tocar, ¿no? Por decirlo así. En cualquier caso, a la vista está que el material era bueno porque no tuve ningún problema ni de recalentamiento, ni de ningún tipo de roce, exceso de humedad, es decir, que les doy un aprobado a los calcetines. Y pasamos a un apartado importante como es el de la mochila, en este caso la Kailas Fuga Air de cuarta generación de 8 litros. Una mochila de en torno a los 150 euros, sí que a veces la página web es un tanto confuso porque incluso hay colores que tienen un precio, colores que tienen otros, pero vamos a decir que por ejemplo por estandarizar tendríamos un precio medio de 150 euros. En este caso yo con la mochila sí que fui haciendo pruebas los días previos tanto con la talla S como con la talla M, si me seguiste en los días antes mis andanzas, lo que fui explicando en redes sociales y demás, ya verías que fui haciendo esas pruebas para ver si con la talla S, talla M, de hecho también lo expliqué en un podcast, decidí al final utilizar esa talla M, que son 220 gramos, con todo, con los anclajes que lleva la mochila, que son varios, para los bastones, para ponerlos en la parte delantera, parte trasera, y también con la bolsita de residuos que nos va en el bolsillo derecho, ¿de acuerdo? Con todo eso, la mochila pesa 220 gramos. Aquí yo sí que he de decirte que en mi unidad, en esa talla M, la tengo customizada, la tengo tuneada y todo eso, todos esos anclajes, todas esas cosas colgando, todo eso fue fuera. Lo corté todo y la mochila ahora es mucho más simple, no tengo cosas colgando que no voy a necesitar porque no voy a hacer servir y tampoco llevo una bolsa de residuos ahí dentro que no voy a hacer servir porque me será más fácil manipular ese bolsillo sin otra bolsa dentro de ese bolsillo. Así que la tengo como simplificada, así que algún gramo la habré rascado, pero ya digo que no es en sí por el peso, que la verdad poco me importa, sino por la utilización, por la sensación de no llevar nada colgando, nada que me vaya rebotando, moviéndose. Así pues, una mochila que la verdad, para llevar poco material, como es en esta carrera, al igual que lo puede ser como por ejemplo una ultra corta como Transvulcania, incluso la hermana pequeña de esta CSP de 106 kilómetros, la MIM, es perfectamente válida. ¿Por qué? Por el propio sistema de almacenaje que tiene, sobre todo la parte trasera externa, que tiene dos bolsillos diferenciados, parte superior, a modo de joroba, y parte inferior. Sí que es cierto que más pegado a nuestra espalda tiene un compartimento diáfano grande, un compartimento que nos cabe perfectamente un camelback, lleva su sujeción, lleva su conducto para sacar el tubo por el hombro izquierdo o derecho, en eso no tienes problema, pero claro, has de decidir si prefieres llevar una bolsa de hidratación adicional o prefieres llevar material. En este caso, en estas carreras en las que hay habituallamientos cada muy pocos kilómetros o cada 10, 12 kilómetros, no necesitamos a priori ese camelback trasero, con lo cual se puede utilizar ese espacio diáfano para llevar más material y es muy práctico porque ahí, por ejemplo, es donde yo metí la chaqueta. Una chaqueta que, por cierto, no te he comentado en el apartado anterior, que era la Aero Nebular 1800. Una chaqueta en talla S, eso sí, 230 eurazos, ojo ahí, 230 eurazos de chaqueta, con muy buenos detalles. Aquí voy a hacer un inciso, se estaba hablando de la mochila, pero como no me he acordado en el apartado anterior de describirte la chaqueta, decirte que tiene muy buenos detalles esa chaqueta. No es la más ligera, desde luego, no es una Bonatti, pero sí que a cambio es una chaqueta muy protegida, protege muchísimo. Es curioso, me llama mucho la atención que en la web no indique impermeabilidad ni transpirabilidad, porque es un dato que es totalmente relevante. Es decir, doy por hecho que evidentemente tiene más de 10.000, algunas carreras ya ponen ese estándar mínimo, pero hay otras carreras que te piden 20.000. De ahí que considero muy necesario que en este tipo de artículos se especifique eso, porque si te vas a gastar 230 euros en una chaqueta, ya por lo menos es necesario que se indique ese rango
o esas medidas que es tan importante. Y aquí decirte que esta chaqueta precisamente hay esos detallitos que me gustan mucho, que ya sí que damos por hecho en otras chaquetas y demás, como el ajuste de la capucha, el ajuste inferior, etcétera, etcétera, que está muy bien y que de alguna manera es que damos por hechos. Hay un detallito que la verdad es que, y mira que tengo unas cuantas membranas, no son pocas las membranas que tengo, pero es un detallito que solo he visto en esta chaqueta, y es un forro, un añadido en la parte trasera, en el cuello, en la nuca, en velours. Es una especie de zona aterciopelada que da muchísimo confort detrás en el cuello. Ya digo, tengo bastantes membranas y en ninguna otra marca, ni en Hagloves, ni en chaquetas carísimas de 500, 600 euros, tienen este detalle. Con lo cual, oye, me sorprendió ver este acabado, este cuidado por los detalles en esta chaqueta, que la verdad sí que es cierto que protege muchísimo. De hecho, ya la llevé en Tour de Jans, ya llevé 2 chaquetas de esta marca, llevé una talla M y una talla S, la talla M para ponerme encima de la mochila, y en este caso sí que para la CSP llevé una talla S. Una talla S, pero que aún así, como digo, abulta bastante. Y ahora retomo otra vez el tema de la mochila. En ese espacio diáfano donde o puedes meter el depósito trasero adicional, pues yo decidí evidentemente llevar o meter ahí la chaqueta y utilizar esos 2 bolsillos externos que tengo, pues por ejemplo para el buff, para también por ejemplo las mallas, que pedían unas mallas largas, etcétera. Pues en esos bolsillos exteriores es donde ya pones, por ejemplo, también el frontal cuando no lo necesites. Durante la noche lleve la gorra, durante el día me puse la gorra y me quité el pañuelo de la cabeza del buff. Es decir, te lo vas combinando con esos espacios traseros, y para mí la verdad es que es más que suficiente esta mochila de 8 litros. Una mochila que además tiene una muy buena altura de los bidones. A mí es algo que yo vigilo bastante, es decir, yo sí tengo que empezar a agarrar el bidón, tener que subir así el hombro, empezar a hacer movimientos extraños para beber, como que me molesta. Y hay algunas mochilas que son buenas mochilas, muy confortables, pero los bidones, los botellines quedan muy abajo. Y a mí eso me molesta. Y doy por hecho que igual a las chicas posiblemente os moleste más. Es cierto que incluso Kailas, en este modelo, en su modelo Fuga, tiene un patrón específico para chica. Este modelo que yo estoy hablando es unisex, pero si eres chica, que sepas que tienes un modelo específico, solo que en lugar de 8 litros es de 7. Aquí también de decirte, y a modo de curiosidad, es que no utilicé los bidones que vienen de serie en la mochila. Es decir, la mochila viene con unos bidones que son bloqueables para que no goteen, etcétera, pero no me acaban de gustar. Me recuerda mucho a aquellos Raylight donde tenías que morder la válvula en el sitio concreto porque tienen un muelle dentro, que es lo que da el paso al agua, etcétera, ¿no? Algo un poco complicado, y yo siempre miro lo más fácil, lo más sencillo, lo más intuitivo y, en definitiva, lo menos complicado. ¿Qué hice? Pues utilizar unos bidones Ultimate Direction. Son unos bidones que son así igual de chatos, no son alargados como los Salomon, son más bien chatos, y ahí sí que tengo también el mismo bloqueo de la válvula, por si hago transporte, si lo tengo que llevar en el coche, etcétera, que no me gotee. Y además lo bueno que tiene, o para mí la parte positiva, es que el caudal de agua en cada sorbo es más elevado. Sí que en la de Kailas me da la sensación que tengo que morder en el sitio justo y como que hacer mucho esfuerzo para sorber agua. Es como aquello que prácticamente estás bebiendo agua sorbiendo y te pones casi como colorado. Pues más o menos eso, ¿no? En cambio, con estos Ultimate Direction, el caudal en cada sorbo es muchísimo más grande. Además, la rosca sí que posiblemente es algo tosca, pero facilita muy bien quitarla, desenroscarla para en el habituallamiento cargar agua y que no se te resbale, etcétera. Cierre micrométrico delantero, ¿qué te voy a decir? Habrá quien no le guste, tiene sus pros y sus contras, ojo, sobre todo esas 3 piezas donde se engancha en el lado izquierdo, esas tabletitas, ¿no? Que claro, ahí posiblemente con el tiempo ese plástico que es tan audible, el clic es tan sonoro, posiblemente tenga una vida útil de X años, luego el plástico se reseque y demás y se rompa, ¿no? Pero en cualquier caso el cierre extremicrométrico, que no es BOA, pero es un sistema parecido a BOA, vamos a decir, es muy práctico porque si por ejemplo vas bajando puedes ajustar un poquitín más, dejarte la mochila un poquitín más pegada al cuerpo, si vas subiendo y vas algo agobiado, puedes aflojarla, dejártela más suelta, es decir, da esa ventaja de ese ajuste micrométrico, valga la redundancia, en cualquier circunstancia, en cada momento, es decir, se puede adaptar en las necesidades que tú tengas en ese momento en concreto de una forma muy intuitiva, muy fácil y muy rápida.
Así pues, a modo de resumen, para este tipo de carreras en los que al final te piden una membrana, posiblemente una camiseta térmica, unas mallas, con la de 8 litros puedes ir bien, aunque si ya requieres un poco más de material, etcétera, yo te recomiendo que vayas a la de 13 litros, ¿de acuerdo? La de 13 litros ya se nota ya una diferencia apreciable en la distribución en la parte delantera, etcétera. De hecho, para que tengas un ejemplo, es la que yo llevé en Tour de Llans 2025 y me fue extremadamente bien. Piensa que yo en el Tour llevo 2 chaquetas, siempre en estas carreras así ya más largas, donde subes a mucha altitud, ya pasas varias noches, ahí sí que siempre me gusta llevar 2 chaquetas, y sí es cierto que la de 8 hubiese sido un poco caótico. De hecho, vi a alguien con esta mochila de 8 litros, pero yo, la verdad, eso de tener que sacar 3 cosas para acceder a una, como que me molesta. Así pues, prefiero en ese caso para estas carreras largas sacrificar un pelín de peso, que sea un poco más grande, y optar por la de 13 litros. Muy bien, y acabamos ya, como no, con las zapatillas. En este caso, con las Kailas Fuga X Pro. Una zapatilla que en mi número 44 pesa 299 gramos y eso sí, tiene un precio de 250 euros. Y es que estamos hablando de una zapatilla con placa de carbono. Y posiblemente me digas, ostras Juan, ¿llevaste a la CSP a Castellón con la de piedras que hay una zapatilla con placa de carbono? Pues sí. Sí, fíjate, porque es una zapatilla que yo tenía ya más que probada en el Tour de Llans. De hecho, llevé la misma unidad que utilicé en Tour de Llans, todo y que la marca me facilitó otra unidad con medio número más, por si quería probar ese medio numerillo más, pero la verdad, opté por esa zapatilla que ya tenía rodada, que ya me siento súper cómodo con ella, y la verdad, yo creo que fue un acierto, o tengo la sensación de que fue el acierto total, porque fíjate que al final sí que tendemos a pensar de que las zapatillas con placa de carbono tienen una cierta dificultad en terreno técnico, es decir, cuesta como de meterlas, entre comillas, en trazada, ¿no? Ya que de alguna manera esa placa de carbono tiende a dominar en exceso, y sobre todo modelos como por ejemplo la Asics Metafuji Trail o la The North Face Vective Pro 3, que son modelos con placas muy consistentes, en el caso de la North Face incluso con doble placa una encima de otra, con lo cual evidentemente va a dominar, y no son el tipo de calzado ideal para estas carreras tan rotas con ese componente técnico. Aquí sí que es cierto que la placa en forma de X de esta X Pro facilita esa adaptabilidad, y también es cierto que dentro de las placas tenemos otros modelos más dóciles, más controlables, ¿verdad? Es decir, también es verdad que son menos eficaces o menos eficientes, mejor dicho, sobre todo si hablamos de lo que es el rendimiento en sí de la placa. Por ejemplo, sería la Hoka Tecton X3, una X-Bionic Terraskin X00 Carbon. Son zapatillas que tienen una placa, por decirlo de alguna manera, porque es una especie de herradura que contornean toda la parte delantera. Es decir, no es una placa completa al uso. Entre medio, sí que podemos encontrar zapatillas que se sitúen en medio de estos dos polos opuestos, ¿no? Por decirlo así, tendríamos, por ejemplo, la Homa TR6 de 2026 o la Altra Montblanc Carbon, que yo las situaría entre medio, porque a mi juicio, habiéndolas probado, no me dominan tanto como esa Asics Metafuji Trail o esa The North Face Vective Pro 3, ¿no? Que sí que es cierto que ahí requieren un terreno más facilongo, porque de alguna manera, y alguna vez me ha pasado que eso, que pisas una piedra y prácticamente no notas que la zapatilla te escupe, te saca fuera, ¿no? En este caso, con esta placa en X, como digo, de la Fuga X Pro, funciona perfectamente. La verdad es que ya tenía esa buena experiencia del Tour de Llans y por eso no me vi que me arriesgase o que me fuese a complicar la vida, todo y que Kailas me ofreció la posibilidad de llevar la X330, pero alguna vez, si me sigues desde hace tiempo, me habrás escuchado decir que la X330 me gusta, pero para otro tipo de terrenos. Sí que, ojo, eso lleva muy a gusto, porque por ejemplo había corredores que sí que preferían, y me lo dijeron, que preferían la 330 en lugar de la Pro. Eso evidentemente son sensaciones, es forma de correr, peso del corredor, técnica, etcétera, y ya intervienen muchísimas variables, pero yo la verdad insisto en que con que la experiencia en el Tour fue tan buena, hasta el grado de que fue la zapatilla que más utilicé de las 3 que llevaba en el Tour de Llans de Kailas, que llevaba los 3 modelos de la gama EX, de ahí que prácticamente no me lo tuve que pensar en la Fuga Peñagolosa Trails y llevar esta X Pro.
Y ya para finalizar quiero hablarte un poco de lo que son sensaciones, esas sensaciones mías, ya no hablarte solo de características, sino de los beneficios que yo noté en carrera. Una espuma, una amortiguación de 10, esa sensación de densidad, de consistente, como a veces he puesto el ejemplo ese del pudding, ¿no? Ese postre que tú muerdes y notas consistente, pero que no te cuesta morderlo, ¿no? Es esa gelatina densa, pues algo así. Sobre todo para carreras de más de 15 horas, yo creo que es un tacto ideal, ¿no? Porque va a ser ese tacto, como digo, consistente, vas a tener esa respuesta, vas a tener un rebote controlado, no a una zapatilla de aquellas rebotonas que prácticamente te escupen, y una profundidad de recorrido muy apreciable, sobre todo, como te digo, para esas más de 15 horas, más o menos, o incluso muchísimas más, como por ejemplo en el Tour de France, que es que estuve 50 horas con esta zapatilla. Otra cosa que me gusta es que la geometría no es extremadamente agresiva, no es una zapatilla con un rocker marcadísimo que de alguna manera te exija, evidentemente te va a beneficiar una transición más fluida, etcétera, etcétera, ya lo conocemos, y que por otro lado, en esas subidas constantes, más o menos largas, me permiten una cierta comodidad, es decir, no es tan exagerada la geometría como para en el punteo en esas subidas me domine o la placa intente recuperar su posición y me tira hacia atrás del empeine, ¿no? Como por ejemplo otras zapatillas que, insisto, que con esa placa más agresiva y demás pueda intentar eso, volver a requerir esa posición definitiva, y esto, por ejemplo, lo noté en el Tour de France en esas subidas larguísimas que son horas subiendo y que puedes ir punteando en la subida con total comodidad, olvidándote prácticamente de que estás llevando una zapatilla con placa de carbono. Otra de las grandes virtudes de esta zapatilla, sin duda, la ventilación. Ese monocapa en la caja de dedos hace que el aire entre, circule con total libertad, y con la calor que pasamos en la CSP de 106 km, la verdad es que se agradecía esa ventilación del upper, esa no saturación, y con la sensación de que no llevabas el pie cociéndose ahí dentro metido, sino que notabas ese flujo de airecito mientras corrías, mientras te movías y avanzabas con ese monocapa que solo facilitaba la entrada y la circulación de aire. Y en cuanto a la suela, pues qué decir, una suela diferenciada con varias zonas, algunas más agresivas que otra, una zona trasera de retención absolutamente brutal, pero sí que me gustaría que la zona delantera fuera un poco más agresiva, que tuviese un poquitín más de garra, porque la veo algo descompensada. La zona trasera, muy poblada, como muy barroca, y una zona delantera quizá algo simplificada. También sí que es cierto que la zapatilla ya traía sus kilómetros del Tour de France, más además mis salidas, con lo cual ya había ahí una carga de kilómetros y un desgaste evidente, pero aún así, prescindiendo de ese desgaste, lo que es el taqueado, preferiría que tuviese un diseño un pelín más agresivo. De hecho, por ejemplo, la EX330 o la EX3 sí que muestran un poquitín más de ángulo, un poquitín más de taco, más poblado, etcétera. Pero ya aparte, quitando todo esto, todas estas características, todas estas bondades que te ofrece la zapatilla, aquí sí que yo lo resumiría de una manera como bastante sencilla, breve y elocuente. Es decir, después de la carrera, cero molestias, absolutamente ningún dolor, ni muscular ni articular, y lo bueno es que fíjate que la carrera acabó el sábado por la tarde, el domingo estuve de viaje para llegar a casa, pero el lunes yo estaba corriendo. Es decir, ninguna molestia de ningún tipo. Claro, tendemos a pensar que siempre las placas te van a sobrecargar, etcétera, etcétera, por la exigencia, etcétera. Ya conocemos que puede ser que hayan modelos muy exigentes y hay gente que nota ciertas sobrecargas, etcétera, ya sea por el ritmo que te exija ir la zapatilla, etcétera, pero por lo menos en mi caso, absolutamente ninguna molestia ni ningún dolor. Incluso te diría mucho mejor que tras otras carreras en las que he hecho con otro tipo de zapatilla. Así que muy gratamente sorprendido, o no sorprendido, porque de alguna manera ya conocía bastante esta zapatilla, pero sí que es muy gratificante acabar una carrera en muy buen estado, sin ningún tipo de molestia, llegar a hacer el viaje de regreso a casa al día siguiente y el lunes volver a salir a correr sin ningún problema. Así que, en este caso, algo tendrá que ver la zapatilla, algo tendrá que ver su estudiada geometría, su placa, su espuma, etc. En definitiva, que algo estarán haciendo bien que ahí las fuga. Y
Y nada más, querido y querida Finisher, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo dedicado a escucharme, te estoy muy agradecido, como siempre, espero tus comentarios en las plataformas de podcast donde me escuches, si así te lo permite, y ya sabes que también me puedes encontrar casi siempre en mis redes sociales. Nada más, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, cuídate mucho y que tengas una muy buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.